Muy buenos días a todos y todas. Les habla Víctor Rodríguez desde Costa Rica. Mi intención, como les decía ayer, era estar con ustedes, acompañándolos físicamente, pero por un motivo muy especial de fuerza mayor no lo estoy. Sin embargo, espero subsanar pues un poco esa falta de presencia, compartiendo con ustedes algunas experiencias que he tenido del sistema interamericano en el desarrollo de jurisprudencia respecto de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Mi exposición es de 30 minutos y más que referirme a la jurisprudencia de manera concreta, quisiera pues hacer algunas observaciones o punteos de lineamientos de jurisprudencia en el sistema interamericano, aclarando que estemos de acuerdo en un punto fundamental. Uno, que cuando hablamos de jurisprudencia interamericana nos vamos a referir especialmente a las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fuente de derecho. Esto quiere decir que las resoluciones o los informes que emite la Comisión Interamericana, que no es un tribunal, que queda en Washington, no entran al rango, digamos, técnicamente de jurisprudencia, pero lo llamaremos precedentes. Tan importante me parece uno como lo otro. Sin embargo, técnicamente la jurisprudencia de la Corte es la que, digamos, sienta una relevancia a seguir. E inclusive vamos a ver que hay contradicción entre los precedentes de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, y ya me adelanto. Los precedentes de la Comisión Interamericana respecto al enfoque que entienden por tortura y su diferencia con trato cruel inhumano y degradante es más progresista, si se quiere, más pro víctima, la Comisión Interamericana, por lo que les voy a explicar. Dicho sea de paso, me voy a referir entonces a ambas cosas como precedentes. Luego voy a hacer alguna incursión en un enfoque de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre tortura, pero enfocado en el tema de género, que me parece especialmente importante. Es algo que no se ha tocado mucho y de una vez la planteo como una hipótesis, porque y a través de la pregunta sería si es lo mismo una tortura que se comete a un hombre o una tortura que se comete a una mujer, y el contexto y el enfoque. En otras palabras, si podemos hablar o distinguir en tortura en razón de género. Creo que esa es una hipótesis que vamos a tratar de trasladar. Voy a referirme a algunos casos de tortura y voy a tener que mencionar algunos, tal vez dos casos de Perú, pero no le voy a embarrelar la cancha a Juan Alejandro, que él se va a referir específicamente a la jurisprudencia respecto del Perú. Sin embargo, el caso Loaiza Tamayo y el caso del penal Castro Castro me obligan a hacer algunas incursiones. Alejandro, así es que te pido las disculpas del caso, pero no te voy a invadir tu charla. La otra cuestión es que tenemos que ponernos de acuerdo en el concepto de tortura y trato cruel, inhumano, degradante. Y para eso yo invocaría el concepto de tortura que está en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Yo les he enviado a ustedes un PowerPoint, les he enviado un artículo sobre la tortura y género en el sistema interamericano, y también les he enviado como una especie de mapa de ruta del enfoque psicojurídico de la tortura, que probablemente se les va a distribuir. En ese sentido y sobre el concepto de la tortura, nos vamos a encontrar con una primera deficiencia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5. La Convención Americana no define qué es tortura. La Convención Americana solo habla del derecho a la integridad física y psíquica de las personas, y en el mismo paquete involucra tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Eso hace que la Corte Interamericana haya tenido que coger prestado, por llamarlo de alguna manera, el concepto de tortura que está en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Para mí, ese es el concepto de tortura, digamos, más amplio y más protector del mundo, inclusive más allá de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.
Ese tratado dice que la tortura es todo acto realizado intencionalmente, subrayo la palabra intencionalmente, es decir, intencionalidad de cometer un acto por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, y hasta ahí es como digamos el concepto clásico: se torturaba para investigar, se torturaba para sacar información, pero luego agrega o como medio intimidatorio, o como castigo personal, o como medida preventiva, o como pena, y para que no quede ninguna duda al final dice, o con cualquier otro fin. En otras palabras, el concepto de tortura de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura no le importan los fines. Es decir, ya no importa si fue para sacar información, no importa si fue en un recinto policial, no importa el escenario. La otra cuestión para que nos pongamos de acuerdo es que además este tratado habla de la responsabilidad del Estado por actos de torturas cometidos por sus funcionarios, pero también involucra casos de tortura más allá de los cometidos por actos de funcionarios. Es decir, cuando el funcionario presta omisión o aquiescencia para que otros particulares cometan tortura. En otras palabras, ya no solo nos estamos refiriendo al sentido clásico de terrorismo de Estado, sino a un sentido mucho más amplio, y también tira líneas para generar políticas y la obligación del Estado de prevenir la tortura, pero también de castigarla. En otras palabras, la tortura como un delito calificado, la tortura también sistemática, y esto empata con la tendencia y la obligación de los estados que han ratificado el Estatuto de Roma, que creó una Corte Penal Internacional para que la tortura sistemática sea elevada al rango de crimen de lesa humanidad. Esta es una tarea pendiente. No todos los países que han ratificado el Estatuto de Roma han tipificado los crímenes contra la humanidad de manera como lo prescribe el Estatuto de Roma. Pero si manejamos este concepto de tortura, entonces podemos entrar a un escenario difícil, interesante, que es la tortura en el ámbito privado. Y aquí nosotros encontramos en algunos países cierta resistencia a valorar la tortura de la misma manera en que la comete un funcionario del Estado o la comete un particular. Esto, por ejemplo, por experiencias en algunos países como Brasil, donde, digamos, violencia doméstica, por ejemplo, maltratos a niños podrían calificar perfectamente y se ha condenado a madres o a padres por tortura, digamos, por quemar las plantas de los pies o de las manos a un niño para corregirlo, entre comillas, ¿verdad? Entonces, en este concepto, digamos, se desmitifica la tortura. Entonces, la tortura ya no es solo la que cometen los agentes del Estado. Sin embargo, para efectos nuestros y para la jurisprudencia de la Corte, la mayoría de los casos tienen que ver con la tortura pura y dura, la tortura que tiene que ver con actos de agentes del Estado, llámese agentes policiales, etc. Entonces, yo les pido a ustedes que tal vez lo mejor es hacer una ruta de los riesgos de la tortura. Y esos riesgos de tortura empiezan desde el momento en que una persona va a ser sometida bajo la custodia del Estado, es decir, desde el momento en que va a ser aprendida, detenida legalmente o ilegalmente, lo cual ya implica o genera complicaciones importantes. Ese mapa de ruta empieza, ese camino, cuando una persona es detenida por orden judicial, detenida en flagrancia o detenida de manera ilegal. No importa la manera de detención, pero ya entra en un cauce, entra en un derrotero donde la responsabilidad del Estado por las personas que están bajo su custodia es absoluta. Quiere decir que el Estado se pone en una condición de desventaja cuando detiene ilegalmente, cuando comunica a una persona. Lo que le pase a esa persona bajo la custodia del Estado, y cuando bajo la custodia del Estado puedo estar hablando de un hospital público, puedo estar hablando de una persona que está con medidas de protección
en un hospital psiquiátrico, puedo estar hablando de un centro de menores, puedo estar hablando de cualquier centro penitenciario, etcétera. Desde ese momento, la integridad física y psíquica depende del Estado. El Estado se pone en una situación incómoda cuando incomunica. De hecho, la incomunicación ya en sí misma, es decir, la incomunicación del mundo exterior, de la persona que no tiene contacto con su familia ni con sus abogados, etcétera, ya ha sido calificado per se, la incomunicación como tal, como una forma de trato cruel, inhumano o degradante. Así lo calificó la Corte en el caso Suárez Rosero contra Ecuador. También lo hizo en el caso, en muchos casos, como en el caso Loaiza Tamayo. Eh, Hay jurisprudencia local que califica, o nacional, que califica la incomunicación más bien como tortura, porque hay una suspensión, digamos, sensorial del tiempo, del espacio, donde la persona en una situación de incomunicación, más que un trato cruel, está en una situación, digamos, de tortura que la desconecta del mundo exterior de manera absoluta. Y eso hace que esta persona se le pueda obtener información de una manera, pues, fácil recurriendo a este medio. El otro tema que yo quiero distinguir y conceptual es el de la diferencia entre tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Nada más difícil que hacerlo. Yo estoy seguro que ni siquiera el CAR, ni siquiera el Subcomité de Prevención de la Tortura, donde yo soy miembro, ni el CPT han, 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 han podido generar, digamos, algunas líneas para distinguir entre una cosa y otra. Sin embargo, eso depende del caso concreto. La Corte Interamericana ha dicho, en el caso Loaiza Tamayo, que la tortura y la identificación de la tortura para distinguirlo de trato cruel depende de varios factores. Depende del caso concreto, depende de factores exógenos y de factores endógenos, pero esto es muy complicado. Quiero explicarme. Los factores exógenos es, por ejemplo, cuando en una tortura física queda marca. Esas son las más fáciles de demostrar. Por ejemplo, golpes, hematomas, si los hematomas fueron hechos antes de la muerte, si la persona muere después, etcétera. Para eso está todo el tema médico y patológico. Yo creo que no hay dificultad en eso. El problema es cuando la tortura es psicológica y lamentablemente las secuelas psicológicas son las más permanentes. Un golpe puede desaparecer, una fisura cerebral se puede relativamente corregir, depende. Un brazo se puede soldar, pero la secuela psicológica no. Entonces, recurrir a una tortura psicológica y demostrarla es lo más difícil, y para eso la Corte Interamericana invoca, avala la implementación del Protocolo de Estambul como un instrumento técnico eficaz para hacer exámenes médicos psicológicos. Yo creo que ese es un dato muy importante para el público que nos está escuchando. El problema de distinguir la diferencia entre tortura y trato cruel de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana radica en algunas líneas que no siempre nos convencen. Una tiene que ver con el nivel de grado de la agresión, de la violencia. Pero el factor endógeno, que es lo que yo como persona siento que es tortura, y si yo vivo un maltrato, es tortura o un trato cruel, inhumano, degradante, puede no coincidir con una valoración de un hecho exógeno. ¿Cuál es la valoración que un tribunal hace de lo que yo sufrí? Entonces, esos elementos nos ayudan, pero no siempre nos permiten distinguir entre una cosa y la otra. Entonces, se ha ido haciendo como un parteaguas y se dice que el trato cruel, inhumano, degradante muchas veces tiene que ver con actuaciones institucionales del Estado. Quiero explicarme. Más allá, digamos, de un trato específico a una persona que es maltratada, que es golpeada, etcétera, que eso puede calificar como tortura, se refiere cuando condiciones de omisión del Estado, de un sistema penitenciario, de una cárcel, de un hospital, etcétera, es de tal desinterés de parte de esas autoridades que eso genera unas condiciones materiales como hacinamiento, como comida pésima, insuficiente, suciedad,
problemas de higiene, etcétera. Y entonces todas estas condiciones institucionales eh, califican como trato cruel, inhumano, degradante. Pero también como trato cruel y degradante vamos a encontrarnos, digamos, actuaciones específicas contra una persona a la cual se le humilla, a la cual se le discrimina, a la cual se le trata con desprecio, ese tipo de cosas. Eh, yo me apunto un poco en esa línea, pero agregando que es importante no justificar que las condiciones materiales por omisión son porque no hay plata, son porque no hay presupuesto, son porque no hay política. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay una responsabilidad clara en esa línea, porque sería muy fácil decir que las condiciones materiales de hacinamiento, de mala higiene, desaseo, etcétera, etcétera, es porque no hay presupuesto. Yo creo que hay que demostrar que efectivamente cada centro penitenciario de detención está haciendo lo propio para que esas condiciones inhumanas sean superadas y no que vaya uno a ver hacinamiento, personas con tuberculosis, con posibilidades de infección para todo el resto de las personas, y por otro lado nos encontramos a la par celdas VIP, ¿verdad? Amplias, lujosas, con condiciones materiales totalmente distintas. Pero además, y yo quisiera apuntar este precedente del Comité de Prevención de la Tortura de Europa y el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, que cuando las condiciones de trato cruel, inhumano o degradantes, digamos, son reiteradas y tienen, digamos, un efecto permanente, ya eso se vuelve tortura. Es decir, esas condiciones insalubres, esas condiciones de hacinamiento, son de tal naturaleza que tienen un efecto determinante para avanzar y calificar esas condiciones como eh, tortura. Si nos ponemos de acuerdo sobre esto, entonces nos vamos a encontrar con que la Corte y la Comisión Interamericana no coinciden necesariamente en qué es tortura y qué es trato cruel, inhumano o degradante para una o para la otra. Yo hago referencia, por ejemplo, a el tema que tiene que ver con un listado de situaciones que utilizó la Comisión Interamericana para definir o para decir qué es tortura. Y eso lo definió en un informe respecto de Colombia, donde se hizo un listado, yo lo voy a leer rápidamente, de qué era tortura para la Comisión Interamericana. Según la Comisión Interamericana, plantones al sol en el día y al sereno en la noche, todo esto es tortura. Ahogamientos y sumergimientos en agua, lo que se llama submarino. Aplicaciones del submarino, venda en los ojos, vendas en los ojos hasta por 12, 17 y 20 días. Vendado y amarrado por 47 días en cimitarra. Sometimiento a golpes en diversas partes del cuerpo con palos y patadas, impedimento para dormir hasta por 8 días y falta de reposo, amenazas de muerte al detenido, es decir, una serie de situaciones que califican como tortura. Para la Corte Interamericana no necesariamente son tortura y la Corte avanza más bien hacia trato cruel, inhumano, degradante. En ese sentido me parece que la Corte Interamericana evidencia una mayor rigurosidad en la prueba y en la valoración de qué es tortura y qué es trato cruel, inhumano o degradante. En esa misma línea vamos a entrar al tema de la prueba en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y yo creo que aquí entran la mayoría de ustedes que son pues psicólogos, que son personas que están involucradas con la tortura, desde la prevención, desde la demostración, pero también desde la reparación. Y yo quiero hacer un apunte. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha avanzado gracias a los peritajes psicológicos. Tomemos nota, los jueces y juezas de la Corte Interamericana no son psicólogos, no tienen expertise en ese tema, y ha sido el peritaje psicológico que le ha permitido a la Corte avanzar en la definición o en la demostración, o mejor aún, en el sistema de reparaciones más completo del mundo para tratar de reparar
las secuelas de una tortura o de un trato cruel e inhumano degradante. La Corte ha avanzado gracias al impulso de estos peritajes. Y en estos peritajes también se le trató de explicar a la Corte Interamericana que las secuelas de la Corte, el estrés postraumático, etcétera, son fundamentales en ambas vías, tanto para demostrar la comisión de la tortura como la reparación del daño de la tortura. Y en esa misma línea, entonces, el tema de la prueba pasa por lo siguiente. Cuando una persona está bajo la custodia del Estado, esta persona acusa que ha sido torturada. Se supone que es el Estado que invierte la carga de la prueba porque la persona está bajo la custodia del Estado y es el Estado el que debe demostrar que no torturó. En otras palabras, el Estado tiene que demostrar que cuando una persona está bajo su custodia, tiene condiciones para denunciar sin represalias, tiene condiciones para demostrar que fue víctima de violencia, tiene condiciones para demostrar o para pedir que sea analizada por un psicólogo o por un médico. Es decir, que haya todo un blindaje de garantía, de transparencia, etc. Pero cuando la persona es detenida, está incomunicada, hay una detención ilegal, etcétera, la presunción de la tortura es demasiado fuerte. Y en ese sentido, la Corte Interamericana ha sido sumamente, yo diría, grosera con las víctimas. En el caso Baiza Tamayo, que se demuestra que estuvo incomunicada por varios días, ella acusa haber sido víctima de submarino de hundimientos, es decir, con su dicho demostró eso. La Corte da por un hecho que ella fue víctima de hundimientos, solo que los calificó de trato cruel, inhumano y degradante y no de tortura. A la Corte le duele a veces condenar por torturas y lo hace fácilmente cuando el Estado se allana. Si ustedes analizan las sentencias de la Corte Interamericana en casos de masacres, por ejemplo, Plan de Sánchez o Mapiripán contra Colombia, etcétera, se van a encontrar que en esos procesos de tortura generalizada a comunidades indígenas, torturas y violaciones sexuales, etcétera, y hay una especie de allanamiento, reconocimiento de responsabilidad, evidentemente la Corte señala y condena por tortura. Pero cuando hay litigio, cuando hay, se contrasta, el Estado no acepta la tortura y entran en el proceso de demostración en un contexto específico, la Corte aplica una tabla de valoración de la prueba muy fuerte para la víctima. Cuando María Elena Loaiza dice que ella fue sometida a hundimientos, la Corte lo da por cierto. Pero cuando con su mismo dicho ella dice que fue violada sexualmente y analmente varias veces mientras estuvo incomunicada, la Corte Interamericana le dice que María Elena Loaiza no demostró esas violaciones. Entonces uno dice, ¿cómo sí demostró el hundimiento con su dicho y por qué no con la misma valoración que su dicho demostró las violaciones? El dato es importante porque la Corte ha modificado las audiencias y antes hacía audiencias de fondo para demostrar la tortura y después audiencias de reparaciones. Lamentablemente en el caso de María Elena Loaiza no se propuso un peritaje psicológico para demostrar la tortura, sino que el peritaje se propuso después para demostrar los daños y las secuelas de las violaciones de derechos humanos. Si ustedes leen el peritaje psicológico de María Elena y se lo hubieran presentado en el fondo del caso, se darán cuenta que difícilmente la Corte hubiera podido contradecir un dictamen donde decía que lo que mayor le preocupa a María Elena Loaiza Tamayo es el flashback de las violaciones sexuales. En otras palabras, ese es su tormento. ¿Cómo aprender de este tipo de, digamos, de experiencias desde un litigio estratégico integral? Bueno, que ahora que las audiencias son de fondo y de reparaciones, para mí los casos de tortura tienen que llevar como prueba madre el peritaje médico, por supuesto, pero también el peritaje psicológico.
el peritaje que pueda demostrar tortura psicológica, que es la más difícil de demostrar. Y en esa misma línea entonces se ha avanzado o se ha retrocedido y yo tengo una preocupación procesal, que es que con el nuevo reglamento de la Corte Interamericana, con el anterior reglamento, las víctimas de tortura o las víctimas de cualquier violación de derechos humanos eran testigos. Ahora se les llama declarante y no son juramentadas. Y esto me preocupa porque más que una formalidad, con el nuevo reglamento, por ejemplo, una víctima de tortura ya no es testigo de tortura, sino que es una persona que declara, no es juramentada, lo cual quiere decir que el valor de su testimonio se reduce. Y yo me pregunto, ¿cómo no va a ser una víctima de tortura testigo de su propia tortura si no hay, por ejemplo, en escenarios de un aislamiento, una incomunicación, otra prueba para demostrarla que su propio dicho, su propia tragedia? A mí me preocupa eso particularmente en el caso de tortura. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, probablemente donde más ha avanzado de manera progresiva, ha sido en la determinación de los daños inmateriales, es decir, las reparaciones no materiales, el daño moral a las víctimas y familiares, y particularmente en el caso de la tortura, tiene un valor fundamental. Me refiero a cómo traducir el daño moral y el daño no material para indemnizar integralmente a las víctimas de tortura. Y entonces empieza desde lo más básico, que es cómo traducir en dinero, por ejemplo, un daño moral, independientemente de que ya se haya pagado el daño material por aparte. Es decir, cómo se calcula, y la Corte dice, bueno, vamos a calcular el daño moral en equidad, pero nunca nadie sabe cuáles son los criterios de equidad para decir que una tortura puede implicar $100,000, $50,000 o $25,000 de reparo de daño moral. Se dice que la sentencia condenatoria per se, es decir, en sí misma, la publicación de la misma ya es una forma de reparación adicional. Y obviamente se entran a las fases importantes. Cuando una víctima de tortura, por ejemplo, está todavía detenida, pues hay que liberarla, restituirle su derecho a la libertad. Sin embargo, me parece que a una persona que ha sido víctima de tortura le interesa la verdad, le interesa la investigación y le interesa que se condene y se castigue a los responsables. Y en ese sentido, la Corte sistemáticamente condena a los estados a investigar los hechos y que castigue a los responsables de acuerdo al derecho interno. Hay una serie de reparaciones no materiales que tienen que ver, por ejemplo, con el perdón público, con una declaración pública de reprobación del acto violatorio. Eso es muy importante. Yo les recomiendo a ustedes que lean la sentencia de fondo y reparaciones en plan de Sánchez. Para mi gusto, probablemente una de las mejores sentencias a nivel de reparación psicosocial a una comunidad indígena maya que fue prácticamente desaparecida, donde las mujeres fueron torturadas, donde fueron víctimas y revictimizadas, posiblemente también de manera social, donde más de 20 años después, las mujeres que fueron víctimas de tortura no quieren ni pueden denunciar por miedo a la sanción social de sus propios maridos y de sus propios hijos por el descrédito que culturalmente conlleva esa situación. El reconocimiento de la responsabilidad de hecho público del Estado, el restablecimiento de la honra de la víctima de tortura, la restitución del proyecto de vida, la pérdida de oportunidad, es decir, hay una serie de reparaciones muy importantes que hay que tomar en cuenta al momento de identificar estos parámetros. Siguiendo esa misma línea, yo diría que una preocupación particular de la Corte Interamericana, especialmente en el caso Castro, es que por primera vez se va a hablar de la tortura diferenciada, es decir,
La tortura no es lo mismo para un hombre y para una mujer. Y uno diría, ¿y eso por qué? El golpe es igual, las condiciones psicológicas de una afectación a la integridad física no debieran diferir. Y no, resulta que sí. La Corte Interamericana ha tomado prestado la Convención Interamericana de Belén do Pará para combatir el tema de la violencia contra la mujer. Y una de las principales formas de violencia a la mujer es la violencia sexual, las violaciones sexuales, etcétera. Y en ese sentido, sí hay una forma distinta de afectar en escenarios de violencia sobre todo. En un escenario de violencia interna, en un conflicto armado interno, y especialmente en sociedades machistas, la mujer juega un papel muy importante, tanto en la sociedad dentro del conflicto. Entonces, para debilitar la moral masculina de los hombres que están en combate, sea del bando que sea, una afectación a la integridad de sus mujeres, de sus esposas, de sus compañeras, se utiliza como una estrategia militar para debilitar la moral. Entonces, la manera en que se agrede físicamente a una mujer, hablando de un bando, que puede ser bando terrorista, bando eh, guerrillero, etcétera. Violar sexualmente a una mujer, por ejemplo, tiene una connotación de una agresión mucho más importante. O sea, vamos a torturar para que haya un mensaje social. Vamos a torturar a las mujeres para que las otras personas y para que los hombres particularmente entiendan y depongan un mensaje, digamos, perversamente aleccionador. Yo les recomiendo que lean la sentencia de Castro Castro contra el Perú, porque ahí claramente la Corte Interamericana retoma un poquito de la jurisprudencia de los tribunales de antigua Yugoslavia, donde se redefine el tema de la tortura de la violación sexual. Yo creo que he pasado en demasía el tiempo, yo quedaría acá y cualquier ampliación que les pueda pues dar a través de las preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, Víctor. Te hemos estado escuchando muy atentamente. Vamos con las preguntas. En el caso de Plan de Sánchez, que citabas anteriormente, yo solo quería compartir con los compañeros y compañeras y contigo, aunque planteas que es una propuesta interesante y necesaria de leer, en la práctica, cuando se hizo en la comunidad el perdón por parte del vicepresidente de la República de Guatemala en ese momento, la población de Plan de Sánchez no aceptó ese perdón. La población de Plan de Sánchez planteaba que los que tendrían que llegar a pedir perdón eran los responsables del genocidio o las masacres ejecutados por Ríos Montt y el alto mando militar, o en su defecto el representante, digamos, del ejército en ese momento. Entonces, quería hacer este comentario porque creemos que es importante también que conozcamos que la población, a pesar de, digamos, de el éxito que se tuvo en la Corte Interamericana en la reparación integral de las 16 medidas de Plan de Sánchez, la población sí creo que actuó con una dignidad importante en no aceptar ese perdón, que no lo creía pues que era la persona indicada o el medio indicado. Gracias. Vamos a seguir tomando algunas preguntas para que después las vayas contestando, Víctor. Buen día, Víctor. Para nosotros es buen día. Carlos Portillo de Paraguay te saluda. Un gusto estar contigo, aunque sea para… ¿Cómo andamos? En relación a tus apuntes, tus aportes, tus comentarios bien fundamentados sobre la cuestión de la tortura diferenciada por género, por identidad sexual y étnica, no hay dudas de que a lo que apunta la tortura, sobre todo dentro de un crimen político de lesa humanidad, pero también en el caso de la tortura a las personas que son investigadas por una cuestión criminal, es sin duda tratar de quebrar aquellos aspectos identitarios de la persona. En el caso de la mujer, los aspectos que definen la condición de mujer. De ahí que
apuntan a agredir o a destruir aquellas cuestiones que tienen que ver con la capacidad reproductiva, con la capacidad sexual, con la capacidad de todo lo que define su condición de mujer. Y eso evoca un poco algunas de las cuestiones que son ancestrales, que también persisten como costumbre dentro de las prácticas, como el caso de la tortura, donde lo fundamental o uno de los aspectos que también se contempla es la cuestión del sometimiento. Es decir, por ejemplo, en las guerras de conquista de Alejandro, él cuando dominaba o ganaba una batalla, como en el caso de Persia, ordenaba a los soldados a someter sexualmente a todos, niños, ancianos, mujeres, etc. Existe una tendencia a que estas prácticas tengan que ver, sin duda la tortura, como estabas definiendo tan magistralmente, no apunta solamente a obtener una información, sino sobre todo a producir un efecto degradador, de castigo o de sometimiento. Es decir, cuando hay dos fuerzas que se oponen, y está también el decreto Keitel, que dice que el objetivo de la tortura sobre todo es quebrar la moral de lucha del adversario, del enemigo. Entonces, dentro de este contexto, hay un trabajo de Jorge Barudi, un psiquiatra chileno, y Serrano, cuyo nombre ya no me acuerdo, un psiquiatra boliviano, que hablan también en Chile, Simona, sobre la cuestión de la tortura a varones que eran efectuadas en muchos casos por mujeres, donde la agresión fundamental giraba en torno a la condición de virilidad del hombre. Burlas, comentarios o cuestiones que tienen que ver con prácticas donde incluso atentaban contra aquel aspecto identitario de la condición de hombre, de varón, digamos. Bueno, son los aportes que podemos ir intercambiando y un gusto de estar de vuelta contigo. Yo tendría una pregunta y de ahí le doy pase a Andrés. Nosotros en Perú estamos trabajando una guía de valoración de daño psicológico o daño psíquico. ¿Cómo verías una propuesta de ley para incorporar y tipificar el delito por daño psíquico o psicológico? Andrés. En esa misma línea. Buenos días, Víctor. Andrés Bastidas, de Colombia. Has mencionado que hay una dificultad para demostrar el daño psicológico ante la Corte. Yo quisiera que nos aclararas o nos precisaras dónde crees que radica esa dificultad. Es decir, una cosa es que obviamente los jueces no manejen el tema, pero de parte nuestra, digamos, de quienes podemos hacer los peritajes o acompañar los procesos, ¿dónde crees que está la dificultad? Me gustaría saber eso. Vamos a tomar una pregunta más y le damos la palabra a Víctor. Respecto a la preocupación procesal, en términos de que antes a las víctimas se le llamaba testigos y ahora se les dice declarantes, que esa preocupación suya se puede traducir, digamos, en una acción de parte de nosotros mismos, pues, digamos, de las organizaciones de derechos humanos, para que de este seminario resulte, ¿verdad?, en las conclusiones, el que podamos elevar a la Corte esa preocupación que usted tiene. ¿Significa un retroceso ideológico? ¿Qué tipo de retroceso significa este tema de la distinción entre declarante y testigo? Muy bien, tienes varias preguntas. Adelante, Víctor. Bien, mire, sobre la primera pregunta del plan de Sánchez, el perdón que hizo el vicepresidente, etcétera, hay un video que documenta ese perdón donde el ex vicepresidente Stein Varillas llora en la comunidad. La Corte Interamericana, digamos, dentro del elenco de las reparaciones, ha hilado bastante fino, pero no al punto de generar específicamente qué tipo de perdón tiene que ser. Entonces, ese perdón tiene que ser, porque si la Corte se mete en eso, puede ser que la Corte cometa el error y pensar que, por ejemplo, que un mea culpa del presidente de la República sea suficiente, y usted acaba de demostrar que no. Entonces, la Corte no se mete, y no puede meterse a ese nivel, sino que en líneas generales dice que debe haber un perdón. El tema de ese perdón
y yo hablaba ayer del diálogo, tiene que ver cómo se genera ese perdón tomando en cuenta un proceso de construcción de una reparación psicosocial y no de un cumplimiento a rajatabla de una sentencia de la Corte, porque ese puede ser un cumplimiento formal, como usted lo está explicando. Efectivamente fue muy digna, digamos, la posición de la comunidad, de decir, no es suficiente. El Estado podría decir, bueno, es que todavía no tenemos a las personas implicadas condenadas. Yo quiero mencionar la importancia de condenar a las personas responsables y les recomiendo el caso de la masacre de 2X contra Guatemala, porque después de muchos años, no es hasta después de que la Corte condena, que en Guatemala se investiga y se condena a 4 personas implicadas en la masacre de 2X. Entonces es como sumar, digamos, entre hasta dónde puede llegar la Corte Interamericana y cómo la obligación final no depende solo de sentencias de la Corte, sino de las tareas naturales del Estado, como investigar y condenar a las personas, y eso es muy importante. Carlos, mi amigo de Paraguay, yo creo que hiciste una disertación mucho más rica que la mía sobre el tema de la tortura desde el enfoque de género. Y yo quiero apuntar nada más que en el caso de antigua Yugoslavia y el conflicto en Bosnia-Herzegovina y antigua Yugoslavia y los serbios, tú hacías una mención histórica. Lo perverso es que a la vuelta de la esquina de la historia, esa hace nada en ese conflicto, precisamente una práctica de los serbios era violar a las mujeres bosnias para blanqueamiento étnico. Es decir, ¿de qué estamos hablando, verdad? Estamos hablando de cosas que aparentemente estaban absolutamente superadas, y no, realmente la perversidad del ser humano no nos deja de asombrar. Muy interesante, Carlos, la guía de valoración psicológica y la propuesta de ley para condenar el daño psicológico. El tema es hay que ir por partes. Yo creo que hay que mejorar el tema de la investigación criminal de la tortura y el trato cruel e inhumano como delito. El problema que hay para demostrar ya una tortura en un proceso penal e identificar a las personas, se los voy a poner en sentido práctico. Digamos que a mí me detienen y me torturan. En un proceso de derechos humanos yo puedo ganar una sentencia ante la Corte Interamericana o civil, donde yo demuestro que fue torturado en un recinto policial, militar o en un hospital psiquiátrico. El problema del proceso penal es que yo tengo que demostrar con nombre y apellidos quién fue la persona que me torturó. Puede ser que en razón de la falta de prueba, en razón de dificultades, no sea posible esa demostración de la responsabilidad individual, pero sí se demostró la responsabilidad del Estado. Entonces yo puedo tener una reparación del daño psicológico, por ejemplo, a través de la vía civil y otras formas de reparación. Entonces, el tema donde yo creo que ustedes tienen que afinar la punta al lápiz es cómo mejorar la prueba para demostrar psicológicamente la tortura y cómo mejorar los medios probatorios hacia la identificación de la responsabilidad personal, es decir, identificar de alguna manera a la persona que cometió la tortura, esto en el ámbito penal. Por eso yo digo que también es importante mejorar la protección a nivel constitucional de la tortura. Yo creo que no hay muchos amparos en nuestros países, muchas veces nos vamos por la parte penal, pero hay cierta debilidad para demostrar realmente la prueba. Pero la propuesta es bienvenida. Yo creo que debe haber, esto lo pego con la última pregunta y la preocupación de los testigos y declarantes. Y me hablaba la compañera sobre si podía salir un documento estratégico sobre eso. Yo creo que entre la guía de la valoración psicológica ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el acompañamiento psicológico, psiquiátrico a la víctima desde el antes, durante y el después de los procesos en que han sido torturados y que se someten los casos a investigación. Para mí eso es más importante que cualquier otra cosa. Es decir, la víctima como sujeto. La otra cuestión ya es ver
el papel del perito médico, psiquiátrico y psicólogo en la identificación, digamos, de las pruebas. Y ahí están todos esos escenarios de una guía de procedimientos. Entonces, ¿cómo hacer un buen peritaje que no solo demuestre el daño psicológico, porque eso es lo relativamente más fácil, es decir, las secuelas psicológicas, pero cómo traducir esos daños y esa secuela para la demostración de la tortura, para la demostración de la tortura psicológica? Es decir, si yo me enfoco en el daño y el perjuicio, eso va a estar fácil, ¿no? Las secuelas, el estrés postraumático, todo eso. Pero ¿cómo hacen ustedes para ir más allá y decir, bueno, esto también me sirve para, en materia penal, tener un caso bien consolidado? Y a partir de ahí, ya si ustedes hacen algún tipo de declaración o documento de propuesta, el contexto en el por qué el nuevo reglamento del 2010 de la Corte Interamericana deja llamar a las víctimas testigos y los pasa a llamar declarantes y además no los juramenta, tiene que ver, yo creo, con la presión que hicieron los mismos estados para lo que explicaba ayer. Se disminuyó la participación de la Comisión Interamericana en un proceso. Ya la comisión no es parte procesal, protectora o representante de las víctimas. Ahora se nombra un defensor interamericano, pero ayer vimos que el defensor interamericano no es una institución, digamos, ni permanente, que depende de un fondo voluntario. Por cierto, hay un fondo voluntario para víctimas creado por la Corte Interamericana, donde si ustedes demuestran que no tienen recursos de la víctima, de ahí se puede pagar un peritaje psicológico, por ejemplo. Pero eso no es suficiente. Entonces, yo creo que sería importante analizar o hacer un artículo o escribir sobre qué implicancias tiene el que un testigo víctima, por ejemplo, de tortura, ya no sea catalogado como testigo, ya no sea juramentado, y la disminución de ese testimonio como prueba, porque como testigo, los testigos se repelen con testigos. La valoración del testigo como prueba importante en el conjunto de valoración de toda la prueba tiene un valor fundamental. Yo soy testigo. En cambio, yo soy declarante, sin juramentación, implica que el valor que yo doy es eso, denuncio. Se me disminuyó y me parece que eso es por una presión política. Usted me preguntaba si era ideológica. Yo no sé si puede ser ideológica. Yo creo que el sistema interamericano está siendo atacado fuertemente por los estados de alguna u otra manera, y esa lucha se ha ido perdiendo en la parte procesal. Yo dejaría así contestadas las preguntas, porque la otra, la dificultad de demostrar el daño psicológico, yo creo que ahí el protocolo de Estambul, yo creo que es el instrumento más importante para poderlo hacer. Sin embargo, hay implementaciones perversas del protocolo de Estambul, y le voy a decir una. En México se trató de implementar el protocolo de Estambul a nivel federal y se hizo una gran inversión, se hizo una gran capacitación, etc. Pero la perversidad de la implementación era que si la persona detenida, por ejemplo, y acusaba una tortura psicológica y no física, porque la física no es fácil de demostrarla, pero no tenía las herramientas para hacerlo, lo van a acusar de vuelta por denuncia falsa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La implementación del protocolo de Estambul fue tan perversa que ya las personas no querían denunciar, porque les iban a sumar una acusación por denuncia falsa. Entonces, claro, la estadística de denuncias bajó, y ellos alegan desde el punto de vista oficial que es por la maravillosa implementación del protocolo de Estambul. Yo digo que no, que la aplicación perversa del protocolo de Estambul, donde a las personas le pueden devolver una denuncia adicional por falsa porque no pudo demostrar algo que es tan difícil como un peritaje psicológico, hace que las personas víctimas de tortura lo vean como una mordaza. O sea, que hay protocolos de protocolos, ¿verdad? Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Víctor. Gracias.
con esto cerramos la videoconferencia. Te agradezco personalmente tu colaboración, tu participación y siempre la buena disposición que has tenido, Víctor. Muy amable, y a todos ustedes por permitirme pues comunicarme por esta vía tecnológica que siempre no tiene el calor humano de estar directo, pero espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias y me desconecto. Muy amables. Gracias. Suerte.